Dios te bendiga de una forma muy especial. ¿Por qué el rey Acab y Jezabel, su reina, su esposa, no invitaron al profeta Micaías en su banquete, en su fiesta, en su encuentro que ellos organizaron para recibir, comer junto con el rey Josafat? Era un banquete especial. El rey acá tenía que recibir, aleluya, a su compadre, a su hermano, bendito sea el nombre de Cristo, a su colega, el rey de Judá, Josafat. Fue un banquete especial porque el profeta Micaías no fue invitado para ese banquete. ¿Por qué los demás profetas estaban en el banquete? ¿Por qué los demás profetas estaban comiendo en la mesa con el rey? Pero ¿por qué el hombre de Dios no estaba? ¿Por qué el hombre de Dios no fue invitado? ¿Por qué el hombre de Dios no fue mencionado como invitado para estar en la mesa con el rey? Sí, eso es lo que está pasando con este tiempo. Por cuanto Micaías no vivía como el rey quería, por cuanto Micaías no predicaba lo que el rey acá quería que predicara, por cuanto Micaías no actuaba como el rey quería que actuara, por cuanto Micaías, el hombre de Dios, el hombre puro, el hombre santo, el hombre comprometido con Dios, predicaba lo que Dios ponía en su boca, hablaba la palabra verdadera de Jehová. Entonces el rey lo tenía como un adversario, el rey lo tenía como un enemigo. Entonces el mismo Micaías, podemos entenderlo también, él había propuesto en su corazón de no estar comiendo en la misma mesa que comían esos criminales, esos asesinos, esos, aleluya, brujos, hechiceros, aleluya, como Jezabel y su esposo acá criminal, aleluya, un criminal que asesinaban a todos los hombres que hablaban en el nombre de Jehová, a todos los hombres que decidieron servir a Dios en espíritu, en verdad, a todos los hombres que propusieron en su corazón de caminar en la senda antigua. Jezabel y acá lo tenían en su mirada para ser eliminado. ¿Por qué no lo invitaron? Porque lo tenían como un enemigo, lo veían como un enemigo, lo veían como un adversario. Así hay muchos líderes de hoy el día que dicen, aleluya, yo no invito a fulano en mi iglesia, a fulano jamás lo invitaría, aleluya, a predicar en mi iglesia, jamás agarraría un micrófono en mi iglesia se predica lo que yo quiera, en mi iglesia se dice lo que yo quiera. Entonces a estos hombres que hablan de parte de Dios, que hablan de parte de Jehová, que se dejan usar del Espíritu Santo, que no se llevan de la presión, que no se llevan de la acusación, que no le importa la ofrenda, que no le importa, aleluya, las ofertas, los sobres que pueden recibir de los pastores. Entonces a estos hombres no lo queremos en nuestras iglesias, porque la gente que invitamos en nuestras iglesias, aleluya, predican lo que queremos. Hemos escuchado a algunos predicadores testificando. Han habido pastores, ministros que lo han invitado en sus iglesias. Le han dicho, mira, usted tiene que hablar acerca de tal y tal cosa. Bendito sea el nombre de Cristo, para que tú puedas llevar contigo una buena ofrenda. Esos son los ministros asalariados, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, que sobornan a los hombres de Dios para congraciarse con el pueblo, para congraciarse, aleluya, oh gloria a Dios, con el modernismo, con la modernidad. Como Micaías, aleluya, se propuso en su corazón de hablar lo que Dios ponía en su boca, por eso no lo invitaron. Aleluya. Por eso Acab lo tenía como un enemigo. Por eso Acab lo veía como un adversario. Por eso Acab lo tenía preso. Por eso Acab lo mantenía alejado. Aleluya. Rechazado, humillado en la cárcel para mantenerlo con pan. Aleluya. Y agua. Sí. Por eso no lo invitaron.
Por eso, si tú eres un hombre, una mujer de Dios que habla de parte de Dios, no te van a invitar para su iglesia. Pero no importa. Hay gente que han predicado una sola vez. Le dicen, aleluya, le dijeron, usted no vuelva a predicar en mi iglesia. Usted no vuelva a pisar la puerta de mi iglesia. Usted no vuelva a agarrar un micrófono en mi iglesia. Pero por lo menos predicó una vez. Un hombre de Dios, una mujer de Dios predicó en tu iglesia, te dijo la verdad. Si te pierdes junto con el pueblo, es tu problema, pero una vez predicó, te dijo la verdad. Por eso acá me estaba acostumbrando con Micaía, porque Micaía le solía decir todos los tiempos la verdad, la palabra pura que venía de parte de Dios sin adulterar la palabra, sin contaminar la palabra, sin desviarse, sin titubearse. Él le decía la verdad en su cara delante de su esposa satánica, diabólica, hechicera, bruja criminal, aleluya, que era Jezabel. Sí, por eso no invitaron, aleluya, a Micaía. Por eso, ¿por qué los demás profetas hablaban bien del rey? ¿Por qué los demás profetas eran amigos del rey? ¿Por qué los demás profetas comían aleluya, de las mejores comidas? Comían, aleluya, bebían de los mejores vinos, comían de las mejores carnes, porque le decían al rey lo que el rey quería escuchar. Eran profetas del rey, pero no eran profetas de Jehová. Estos hombres, aleluya, 400 y pico de profetas que estaban en el reino, en el reinado de acá, que estaban en su, aleluya, en su silla, en sus encuentros, aleluya, en su fiesta, en su banquete, que le profetizaban lo que quería, aleluya, escuchar el rey. ¿Por qué tenían que decirle al rey lo que quería el rey? Porque comían de su mesa. Acá le podía, aleluya, quebrar sus platos. Acá le podía, aleluya, romper sus platos. Pero al profeta de Dios, al profeta verdadero, no le importara si el rey le quebrara los platos. No le importara si el rey, aleluya, le rompiera sus platos. No le importara si el rey no le diera comida, no le diera ofrenda, no lo invitara. Aleluya, si el rey no lo felicitara, si el rey no fuera su amigo, pero hablaba de parte de Dios todo el tiempo. El hombre de verdad, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, el verdadero profeta de Dios, habla lo que Dios pone en su boca, no importa la consecuencia. Los verdaderos hombres de Dios no andan detrás, aleluya, de una ofrenda, no andan detrás, aleluya, oh gloria a Dios, de un sobre, no andan detrás de una oportunidad, no andan detrás, aleluya, gloria a Dios, del dinero, aleluya, de un salario, andan detrás de las almas. Por eso la mayoría de los que dicen que viven por fe, aleluya, son muy amigos de los pastores. Pero los hombres de Dios comprometidos con la verdad, que se dejan llevar de Dios, que son llamados por Dios, aleluya, que tienen un compromiso con Dios, es Dios quien tiene compromiso con ellos para alimentar a su familia, cuidar a su familia, sostenerlo. Predican lo que Dios pone en su boca. Por eso la mayoría de los que dicen que viven por fe tienen un solo mensaje. Mensaje de bendición, bendición, bendición. El reino aquí, el reino aquí, el reino aquí, el reino aquí. Veo bendición, veo casa, veo viaje, veo aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios te va a ensanchar, Dios te va a engrandar, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar. Solamente veo. Nunca le dicen la verdad. Pero Micaía siempre hablaba de parte de Dios. Veía lo que Dios le mostraba, se lo decía por encima de la persecución. Hoy el día, para tu ser amigo del pueblo, para tu ser amigo del mundo, para tu ser amigo de todas las personas, tú tienes que hablar lo que el pastor quiere que tú hables. Por eso los profetas que estaban con acá eran profetas de acá, pero no eran profetas de Dios. Hoy en día hay muchos que dicen ser profeta, ser predicadores, ser ministro, ser evangelista. No son evangelistas de Dios, no son predicadores de Dios, no son ministros de Dios, no son, aleluya, apóstoles de Dios, no son profetas de Dios, son profetas de los hombres, son profetas del otro. Son profetas del otro, pero de Dios no son. Por eso no hablan de parte de Dios. Por eso no hablan lo que dice Dios. Aleluya. Bendito sea el de Cristo. Por eso todo el tiempo están llamando a los pastores para que lo invitan.
Por eso tienen todos los contactos de los pastores para que lo inviten, porque no quieren tener problemas con los pastores, porque ellos van a morir de hambre. Aleluya, si le dicen la verdad a los pastores, aleluya, muchos de esos pastores, muchos de esos predicadores van a las iglesias cuyos pastores están recasados, cuyas pastoras están recasadas, están en semidesnuda, aleluya, no son, aleluya, la simiente de Jezabel. La simiente de los nicolaístas, la simiente, aleluya, de Balaán, pero siempre le hablan de bendición. Siempre le hablan de bendición, pero aleluya, Micaía era diferente. Por eso no comía, aleluya, de la mesa del rey. No le importaba nada de eso, porque estaba comprometido con la verdad. Hoy en día hay poco hombre. En esta generación, en este tiempo, en este siglo XXI, hay poco hombre y pocas mujeres que hablan de parte de Dios. Aleluya, como Micaías, como Jeremías, como Juan el Bautista. La mayoría de los predicadores famosos son predicadores como, aleluya, los profetas, aleluya, de acá, que comen de la mesa de los pastores, que comen de la mesa del pueblo, porque si le dicen la verdad al pueblo, si le dicen la verdad a los corruptos, aleluya, le van a romper sus platos, ellos van a morir de hambre, su familia van a morir, aleluya, sus familias van a morir de hambre, aleluya, sus casas no, aleluya, no van a ser pagadas porque viven de, aleluya, de la mesa, aleluya, de los corruptos, comen de la mesa de los corruptos. Por eso le dicen lo que ellos quieren escuchar. El verdadero hombre de Dios no predica para complacer a los hombres, no hablan para complacer a los hombres, para agradar a los hombres, hablan para agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo una ocasión a los Gálatas: si yo agradara todavía a los hombres, todavía, aleluya, yo no sería siervo de Jesucristo. Aleluya, si yo agradara, si predicara, si evangelizara, aleluya, si actuara para agradar a los hombres, yo no sería un apóstol de Cristo. Yo no sería un siervo de Dios. Yo no sería un evangelista de Cristo. Yo no vivo para agradar a los hombres, vivo para agradar a Dios. Sí, entonces, por eso los apóstoles le contestaron a los grandes que le persiguieron, aleluya, que lo presionaron, que le prohibieron hablar de Jesús. Ellos dijeron: juzgad por ustedes mismos si podemos, aleluya, aleluya, complacer, agradar, complacer a los hombres, obedecer a los hombres antes que a Dios. Preferimos la muerte, preferimos la cárcel, preferimos ser rechazado, perseguido, acusado, humillado, pisoteado, ser encarcelado, que nos mochen la cabeza, pero vamos a predicar la palabra de Dios como Dios manda. Aleluya, pase lo que pase, cuesta lo que cuesta, aunque nos rompen los platos, aunque nos cierran las puertas, aunque nos humillen, aunque nos vuelven a visitarnos, aunque sea por la calle, por las redes, vamos a predicar lo que Dios pone en nuestras bocas. Elías, el profeta, nunca sentaba en la misma mesa con Jezabel. Elías, el profeta de Jehová que profetizó, aleluya, y cerró los cielos por 3 años y 6 meses. Nunca se sentó en la misma mesa con Jezabel. Nunca se sentaba con la misma mesa, aleluya, con el rey Acab. Nunca bebía de sus vinos diabólicos. Nunca comía de sus comidas diabólicas, sucias, aleluya, mezclada con la sangre de los inocentes. Por eso, mientras que los profetas disfrutaban, aleluya, de la mesa del rey, disfrutaban de los mejores vinos, comían de las mejores carnes, vivían de los mejores lugares, disfrutaban los mejores lugares, las mejores villas del rey, Elías andaba huyendo. Elías andaba huyendo. Una viuda le salvó la vida con una torta. ¿Por qué? El hombre que habla la verdad de Dios sufre. Por eso el apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12, aleluya 13, los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Está hablando de los famosos predicadores que están engañando a los demás y ellos a la vez están siendo engañados, aleluya, por jerarquía. Pero Pablo le dice a Timoteo en el verso 13, persiste tú
Persiste tú, Timoteo, aleluya, persiste tú, Timoteo, en lo que tú has aprendido acerca de las sagradas, aleluya, de las sagradas escrituras, de la santa escritura, de la santa doctrina, de la palabra pura, aleluya, persiste en esa palabra de la cual aprendiste desde tu niñez. Sí, el profeta Elías nunca había sido bienvenido, nunca había participado en una fiesta con Acab, nunca lo invitaron, nunca comió de su mesa porque hablaba de parte de Dios. Sin embargo, hubieron, aleluya, muchos que comieron de su mesa y eran profetas también, pero de Jehová no son. Hoy usted, aleluya, que predica para agradar al pueblo, usted que predica para el pueblo, para el pastor, no para salvar a un pueblo, no para hacer la voluntad de Dios, aleluya, usted no es de Dios, usted es del enemigo, usted es de la fuerza de la tiniebla, como dice el apóstol, aleluya, Pablo, acerca de los falsos, aleluya, apóstoles, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 13, el apóstol Pablo dice, estos son falsos apóstoles, aleluya, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo, disfrazados como predicadores de Cristo, disfrazados como ministros de Cristo, disfrazados como evangelistas de Cristo, disfrazados como pastores de Cristo, disfrazados como salmistas de Cristo, pero son del otro lado, son de la fuerza de la tiniebla, son del enemigo, son de Satanás. Y el apóstol Pablo dice, aleluya, no es extraño, aleluya, que ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque el mismo Satanás, que es su Señor, que es su dueño, que es su amo, él se disfraza como ángel de luz, pero cuyo fin es la condenación. Sí, por eso en Jeremías capítulo 36 le prohibieron a Jeremías participar en el ayuno que el pueblo hacía en el reinado del rey, aleluya, Joacim. Había un ayuno en el pueblo. A Jeremías le prohibieron entrar en el templo porque Jeremías predicaba, aleluya, bajo la guianza de Dios, hablaba de parte de Dios, aleluya, decía lo que Dios decía. Cuando Jeremías decía, así ha dicho Jehová, era así ha dicho Jehová. El pueblo se sentía atemorizado porque sabía que la palabra que pronunciaba, que profetizaba, que predicaba, que hablaba el profeta Jeremías venía directo de Dios. Le prohibieron a Jeremías, no lo queremos en el ayuno. Oye, un ayuno en el pueblo. Jeremías capítulo 36. No, aleluya, segunda de Crónicas capítulo 36. En Jeremías también, Jeremías capítulo 36, el rey Joacim y sus secuaces le prohibieron, junto con el pueblo, le prohibieron al profeta Jeremías. Ellos dijeron, Jeremías no viene en ese ayuno. Si ese hombre viene en el ayuno, ese hombre viene a decir que Jehová ha dicho todo el tiempo. Él viene con un mensaje que así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Es el que más ve, es el que más escucha de parte de Jehová, es el que más habla de parte de Jehová. A él no lo queremos, a él no lo queremos, a él no lo queremos. Él no va a participar en el ayuno. Jeremías, para poder hablar de parte de Dios, tuvo que escribir un libro por la boca de un escritor, para que ese que tuviera la oportunidad de acceso de participar en el ayuno pudiera entrar en el día del ayuno y leer la palabra de Dios, porque el profeta no lo invitaron. El profeta no pudo participar. A Elías nunca participó en la fiesta, en las actividades, aleluya, presidencial, real, aleluya, del rey Acab. ¿Por qué? Aleluya, él hablaba de parte de Dios. Él no hablaba, él no decía lo que el rey quería escuchar. Él predicaba lo que Dios quería que predicara. Por eso no invitaron al profeta Micaías en la fiesta, aleluya, que estuvo el rey Josafat, para ellos ir a pelear contra Galaad. Aleluya, estaba Josafat y su gabinete, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Entonces, aleluya, acá tenían sus profetas que profetizaban, que decían, no, aleluya, usted va a ganar la guerra, usted lo va a lograr, usted, aleluya, va a ser victorioso, usted va a conquistar a Galaad. Así hemos visto, así declaramos. Cuando Josafat, que era un tigre, decía, pero no hay más profeta, porque Josafat se dio cuenta que los profetas que estaban, aleluya, con el rey comiendo en la mesa eran unos comensores, unos, aleluya, habladores. Eran unos habladores que comían, solamente hablaban conforme al gusto de los vinos, bajo el efecto del vino, bajo el efecto de la fornicación del rey. Por eso Josafat le dijo al rey, no hay otro hombre, no hay otro profeta, no hay uno más,
aleluya, por quien podemos consultar a Jehová para ver si vamos a ganar la vida, para ver si vamos a ganar, aleluya, a los enemigos. Cuando le dice, no, tenemos uno, sí hay uno, pero él es mi enemigo. Hay uno, no me cae bien. Hay uno, él no me cae bien. Hay uno, él no me da lo que yo le pido. Hay uno, él no predica para mí. Hay uno, él no habla para mí. Hay uno, él no me agrada. Hay uno, solamente vive para su Dios, predica para su Dios, hace la voluntad de su Dios, pero no quiere hacer lo que yo le mando a hacer. Por eso Josafat le dice, el rey, tú no tienes que hablar así. Juan el Bautista no fue invitado a la fiesta, al cumpleaños que organizó Herodes. No fue invitado. Fue la cabeza de Juan el Bautista que pidieron en esa fiesta. Aleluya. Fue su cabeza que pidieron a esa fiesta porque decía lo que Dios quería que él dijera. Habló de parte de Dios, predicaba de parte de Dios. Aleluya. Por eso la mujer de Herodes lo odiaban, porque le decía a Herodes en su misma carota, aleluya, en su misma cara, en sus ojotes, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Hay más mujeres, tú pudiste escoger la cantidad que tú querías, pero no la esposa de tu hermano. Sí, aleluya, ¿por qué no te invitan? No te sientes triste, no te sientes, aleluya, acorralado, digo, aleluya, triste, humillado, si no te invitan en sus iglesias, en sus campañas. Aleluya, el que te llamó es el que te va a abrir la puerta. El que te llamó tiene una fiesta, un banquete mejor para ti. El que te llamó persiste en la doctrina de Cristo, persiste en la santidad, persiste en la pulcritud, persiste en la verdad. Hay un banquete mejor que el banquete del rey, aleluya, acá. Hay un banquete mejor que el banquete, aleluya, que esos corruptos están organizando. Aleluya, hay algo mejor, hay una puerta mejor que Dios puede abrir por ti, para ti. Aleluya, que es mejor que una visa que tú puedes adquirir a través de la corrupción, a través de la apostasía. Aleluya, de unos sobres, de una ofrenda que te pueden estar dando. Aleluya, aleluya, comprándote vehículos, aleluya, ofreciéndote viaje, etcétera, aleluya, casas, aleluya, a través de la corrupción, a cambio de la santidad, a cambio aleluya, de vender el mensaje. Aleluya, Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Si no te invitaron, si no te quieren invitar, por hablar de parte de Dios, Él es bienaventurado, Él es dichoso, Él es feliz que persista en lo que tú has aprendido, que es la doctrina de Cristo, la santidad. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Jesucristo sigue siendo enemigo del pecado. Jesucristo con su evangelio sigue siendo enemigo del mundo. Jesucristo sigue siendo enemigo del diablo hasta la muerte. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. No te sientes triste. No te entristezcas. Aleluya. Si no te invitan al banquete. Dios tiene algo mejor para ti. Como Micaías no fue invitado, Jeremías no fue invitado, el profeta Elías no fue invitado. Todos los hombres, aleluya, que fueron hombres de Dios como el día de hoy, no fueron invitados en las fiestas, en los banquetes, en las iglesias, para que te den, aleluya, ofrenda grande, sobre grande. No te preocupes. Dios tiene mejores oportunidades para ustedes y también el cielo para ti. Bendiciones. Dios le bendiga a todos.